Padre, te doy gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Por unas 6 horas, Satanás se burlaba de ti. Por unas horas te insultaba, te tiraban golpes, pero tú te aguantaste. Y a raíz de eso ahora tú te burlas de él, Señor. Porque, Señor, él viene y ataca a tus hijos, pero tú te burlas porque tú nos cubres, tú nos guardas. Y él ya no tiene control sobre nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tú ahora estás destruyendo la obra de Satanás. Tal como dice tu palabra, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir la obra de Satanás, la obra del diablo. Y te rogamos, Señor, que a través de tu palabra tú sigas destruyendo las obras del diablo en nuestras vidas. Señor, que nos liberes de los engaños, de las mentiras, y nos ayudes a caminar en la luz, no atrapados en el engaño, no atrapados, Señor, en la falsedad, pero abrazando la verdad, Señor. Guárdanos y abre nuestra mente, Señor. Tócanos, en nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Hoy continuamos con el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora es el capítulo 12, que es de gran bendición. Los dones espirituales. Y Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais pagano, de una manera u otra erais arrastrado hacia los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El capítulo 12, 13 y 14 nos hablan de los dones del Espíritu Santo y del orden de la iglesia, el uso de los dones y el orden que debe de prevalecer en la iglesia del Señor, en las reuniones del Señor. El día de hoy no vamos a cubrir ninguno de los versículos del capítulo 12 porque he considerado bueno dar un poco de estudio sobre la persona del Espíritu Santo. Porque hay tanta confusión. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza, que no es una persona. Y el Espíritu Santo, sus dones, es poco conocido o mal interpretado y mal usado sus dones, o cosas se dicen que el Espíritu Santo dice, o es por el Espíritu Santo, y no necesariamente es el Espíritu Santo. Y hay cosas que se hacen en algunas reuniones donde se dice, bueno, es del Espíritu Santo, y no es del Espíritu Santo, y es importante estudiar sobre el Espíritu Santo, y además ver quién es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Las Escrituras revelan claramente que el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen, bueno, la Trinidad, ¿dónde sacas esa palabra? No aparece en la Biblia. Y es cierto, la Trinidad no aparece en la Biblia, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la Trinidad es un concepto que quiere decir de que Dios existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, son 3 personas distintas. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Antes de que existiera Dios, no existía antes de que existiera Dios. Dios existe siempre. Y si algo existe, fue creado por Dios. Algunas personas piensan de que la materia de la que se originó el universo existe desde la eternidad. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. La Biblia nos enseña que lo único que existe desde la eternidad es Dios. Y que si algo existe fuera de Dios, ha sido creado. Y ha sido creado por Dios. ¿Estamos claros? Esas son cosas muy importantes entender. Si vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra, en el principio creó Dios. En el principio, antes de que
existiera una creación, en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las tinieblas, sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz. Entonces vemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, Dios es el que ha creado todo. Y luego vemos que dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y la teoría de la brecha dice, bueno, los dinosaurios tienen millones de años de que han existido. Sí, eso ha existido porque ya los científicos han comprobado que murieron hace 65 millones de años. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, ¿cómo es posible que existan dinosaurios de hace millones de años? Bueno, científicamente nosotros tenemos un seminario de creacionismo, lo puedes ver en nuestra página web y puedes obtener material de creacionismo, acá los tenemos disponibles. Pero, y no voy a entrar en detalle, pues científicamente se puede comprobar de que no, que los dinosaurios no existieron hace 65 millones de años. Hay un problema en los métodos que usan los científicos que creen que existieron hace 65 millones de años. Hay un problema técnico, académico, pero no es el tema que quiero tratar ahora. Pero ellos, porque escuchan eso, vienen y entonces inventan cosas y se le añaden a la Biblia. Y dice, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, dice, ahí hay un espacio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Hubo un lapso de tiempo entre el principio y cuando la tierra estaba sin orden y vacía. Dicen ellos, no es cierto. La Biblia no dice eso. Entonces ellos interpretan que cuando la Biblia dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, ellos en vez de considerarla sin orden y vacía, la interpretan estaba desordenada y vacía. Entonces lo que ellos dicen es que hubieron dinosaurios, murieron. Entonces dicen, existió evolución, la tierra evolucionó hace millones de años y murieron animales y evolucionaron animales, y en ese tiempo Satanás fue cuando se rebeló contra Dios, y entonces hubo una guerra contra Satanás en la tierra y Dios destruyó toda la vida que había en ese tiempo, y luego en 6 días hizo una nueva creación donde en 6 días literales creó al hombre, etc. Nunca dice nada de eso en la Biblia. Y es un problema cuando la gente trata de meter la ciencia mal interpretada y empieza a distorsionar el significado de la Biblia. La Biblia es clara. La muerte es resultado del pecado. Entonces, si murieron dinosaurios antes de que existiera el hombre, la estás contradiciendo la Biblia. Es muy importante entender que la Biblia no se equivoca. Y bueno, dice la palabra, en el principio creó Dios. Es Dios quien creó los cielos y la tierra. Los testigos de Jehová dicen, bueno, Jesús creó, porque la palabra lo dice en el Evangelio de San Juan. En el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Bueno, si fueron hechas por medio de Jesús, y quien hizo el universo es Jesús, entonces Jesús es Dios. Entonces vemos acá que quien creó es Dios y Jesús es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando dice Dios, usa un término que es Elohim. Elohim es el plural, es un plural. Como cuando uno dice mesas, quiere decir varias mesas. Cuando uno dice gatos, es más de uno, son varios. Pero el Elohim es un plural, pero en el hebreo se aplica a Dios. De hecho, se puede traducir dioses, así como cuando dioses falsos, o se puede traducir Dios, el Dios verdadero, con una pluralidad. Y esa pluralidad es porque son varias personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo vemos en el mismo versículo 1, 2 y 3 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, nos menciona que el Espíritu de Dios estaba ahí en la obra creativa. ¿Qué estaba haciendo? No me preguntes, porque la Biblia no nos dice. Y yo no te voy a inventar, porque si quieres que te invente, mejor ve a otro lugar. Hay cosas que son un misterio. Y muchas sectas nacen
de gente que supuestamente sabe algo que la Biblia no lo dice y que es una nueva doctrina. No vamos a crear nuevas doctrinas que la Biblia no nos revela. Entonces vemos que el Espíritu de Dios estaba en el acto creativo. Y Dios dijo, sea la luz, y hubo luz, es decir, Dios expresó. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. En principio existía el verbo, la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, la palabra de Dios, ahí vemos a Jesús. Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y en Salmo 33, 6, 9, dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Vemos que Jehová, y usa la palabra Jehová. Jehová es Dios, Dios es Jehová. Dios es un término, como decir un Señor, un Rey, un Dios o el Dios verdadero. Y Jehová es su nombre, es el nombre de Dios. Jesús es Jehová, el Padre es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por su palabra, y todo el ejército, es decir, todo su contenido, por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho, es decir, Él simplemente habló en existencia el universo. Ex nihilo es un término que se aplica, es decir, crear de la nada. Él no necesitó alguna cosa, herramientas o sustancias para formar el universo. Él de la nada hizo. Solo Dios puede hacer eso. Y hizo todo el universo en 6 días literales. Todo lo que existe, los ángeles, al ser humano, todo lo que existe, lo dice en Éxodo. En Éxodo 28 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y el 7º día reposó. Por lo tanto, Dios bendijo el 7º día y lo santificó. Entonces vemos que Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos en 6 días. En Colosenses leemos de que Jesús es el autor de la creación. En Colosenses 1 leemos que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito no quiere decir que fue el primero creado, sino el primero en importancia en este contexto. Ese es Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces vemos que Cristo es el autor de la creación. Jesús existía antes de encarnarse en María. El Verbo de Dios no existía con un cuerpo encarnado, porque existe desde la eternidad, pero Él tomó un cuerpo para llevarlo a la cruz como ofrenda por nuestro pecado, y tenía que ser uno de los nuestros. Ahora, el Espíritu no fue creado, estaba ahí desde el principio. Y si hay alguna duda, hay otra escritura que nos dice que existe desde la eternidad. En Hebreos 9, 13 al 14, el autor habla de el sacrificio de Cristo y dice: si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, el Espíritu es eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Quién puede decir amén? No te quedes solo con un conocimiento intelectual. Cristo, con su sangre, por medio del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para purificarnos de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sabe qué quiere decir? Que todos necesitábamos ser limpiados.
Algunos no lo reconocen, ese es un problema, ¿verdad? Pero qué bonito los que reconocemos que necesitamos ser limpiados, saber que la sangre de Jesús, Cristo se ofreció para limpiarnos. Y fue por el Espíritu Eterno, el Espíritu Eterno. El Espíritu Santo es Dios. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice claramente Pablo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Un templo es un templo de un Dios, de un ídolo. Ahora sabemos que el Espíritu Santo no es un ídolo, entonces es Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al glorificar al Espíritu Santo, estamos glorificando a Dios. El Espíritu Santo está en todas partes. Vea al Salmo 139 y puedes ver que dice la palabra del Señor. Bueno, es David el que está diciendo: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es decir, el Espíritu está en todas partes. Si subo a los cielos, sé aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vemos la intimidad entre el Espíritu y Dios. Dios no me guía, el Espíritu me guía. Dios está en todas partes, el Espíritu está en todas partes. En Efesios 1, 20 al 23, leemos que Jesús está en todas partes. Cuando estaba en la tierra estaba limitado, pero luego subió al cielo y lo llenó todo. Él está ahora sentado a la diestra en los lugares celestiales. Ahora versículo 21 dice: muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todo bajo sus pies, y a Él, a Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel, la plenitud de Cristo, que lo llena todo en todo. Cristo lo llena todo, Cristo está en todas partes. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y por eso cuando vamos a orar a Dios, porque es el único que puede oírnos. Te puede oír el vecino, pero María, ella no está aquí. Está en la presencia de Dios. Pedro, Juan, por la sangre de Cristo, ellos también están en la presencia del Señor, pero no están acá. Entonces claramente el Espíritu Santo es Dios. Y vemos que también el Espíritu Santo es Señor. En 2 de Corintios, capítulo 3, habla Pablo, versículo 14, hablando de que cuando se lea a Moisés hay un velo puesto en los judíos que no entienden la revelación de Cristo, no reconocen a Jesús como el Mesías, y dice, bueno, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. De hecho, en el versículo 14 dice que el velo es quitado solamente en Cristo. El versículo 14, es decir, al venir a Cristo se abre el velo y puedes ver. Muchos de nosotros teníamos un velo, ¿no? Y cuando venimos a Cristo, ¡wow!, se abrió todo un mundo y conocemos la Escritura y cosas que no conocíamos, maravillosas. Ese velo se quita al venir a Cristo. Y luego dice, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Está hablando de Cristo. Y luego dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Vemos la intimidad entre Jesús y el Espíritu Santo. Vienes al Espíritu Santo, estás viniendo al Señor. Y luego vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando envía a los discípulos, dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están al mismo nivel. Entonces queda claro que el Espíritu Santo es Dios, es una persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es una persona. En Juan 14, 15 al 17,
Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, cuando dice, Él os dará otro consolador, la palabra otro es alos, que es distinto a otra palabra que es etéreo, que quiere decir otro, pero en otro sentido. Heteros quiere decir otro de diferente carácter. Es como decir, oye, me voy a ir a México a la conferencia. Ok, ¿cómo te vas a ir? Me voy a ir por mula. Ah, no, yo voy a usar otro medio de transporte, me voy a ir en avión. Una gran diferencia, es otro medio de otro carácter, una diferencia tremenda. Pero otro puede significar otro del mismo tipo, como cuando tú dices, bueno, me voy a llevar mi carro. Ok, yo me voy a llevar mi carro. O te vas a ir en el carro de Juan. No, yo me voy a ir en otro, en el mío. Es otro, pero el mismo tipo. Vemos a qué, ¿me explico? Entonces acá el Señor, la palabra otros, alos, quiere decir otro del mismo tipo. Entonces, si Jesús estaba en la tierra, y cuando Él va al cielo y dice, es necesario que envíe a otro, tiene que ser una persona. Si no es una persona, eso no es igual. Y la palabra consolador, parácletos, ¿puede decir parácletos? Eso es muy importante, parácletos. Y la palabra quiere decir alguien llamado a la par de uno. Jesús es un parácletos. Él vino a la par de los apóstoles. Les ayudó, les explicó, les mostraba, les indicaba, les guiaba, les dirigía, les daba consuelo, los protegía. El Señor hizo todo eso, pero estaba limitado en un solo lugar a la vez. Ahora, al enviar al Espíritu Santo, Él es el consolador, y esa palabra también quiere decir alguien que defiende la causa de una persona ante un juez. El Espíritu Santo es el que nos defiende. ¿Cómo? Nos recuerda lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando Satanás nos ataca y nos acusa. El Espíritu Santo dice, el Señor dio su sangre por ti, hijo. Ahora, una fuerza no puede ser alguien que te consuele, alguien que te defienda. En Juan 16:13 dice, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo guía. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y Dios envió al Espíritu Santo para guiarnos. Una fuerza necesita guía. El carro necesita que lo guíes. Tú le enciendes el motor, tienes poder. ¡Bum! Se mueve. Le mueves el acelerador y le pones una cinta ahí para que se quede. El carro se mueve, pero sin guía es una catástrofe. Necesitas guiarlo. No, el Espíritu Santo te guía. Y muchos que están sin el Espíritu Santo son una catástrofe, porque ¿cuál es la guía? Los caprichos del mundo, los caprichos de la carne. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todo cristiano es guiado por el Espíritu de Dios. Bueno, ha de ser guiado por el Espíritu de Dios. En Mateo 4:1 leemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Jesús mismo fue guiado. Jesús mismo fue guiado por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser guiados. Si Jesús mismo dependió del Espíritu Santo para ser guiado. ¿Por qué? Porque Él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, se hizo semejante a nosotros. Y dependió de la guía del Espíritu Santo para hacer lo que era la voluntad del Padre. Y vemos cómo Él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Ahora vemos que el Espíritu Santo no puede ser una fuerza impersonal. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Escudriña nuestros corazones, mira nuestras necesidades y conoce la voluntad de Dios e intercede. Eso lo dice Romanos 8:26-27. El Espíritu nos ayuda. Necesitamos ayuda. Eso, lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Abrir nuestros ojos. Él nos ayuda en nuestra debilidad. La persona que se siente fuerte, que no necesita nada,
esa es la persona más pobre, porque no se da cuenta de su pobreza. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones, Dios sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Eso no puede ser una fuerza, es una persona. Tú tienes en tu vida una persona residiendo en ti. No lo ves, pero no deja de ser una persona. Y de hecho, existe desde la eternidad. Es más real que tú mismo. Es más real que tu sangre, que tus nervios, que tus ojos. Ahí está, en tu vida. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Hoy en día habla el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? Jesús, hablándole a los discípulos de que iban a ser maltratados, que lo iban a maltratar, a matar, les dijo: cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vas a decir, sino lo que os he dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Somos nosotros, pero dice, pero es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos está poniendo en la mente lo que vamos a decir. Eso es lo que nos está diciendo. Y realmente es algo que experimentamos muchas veces cuando voy a ministrar en alguna situación o en algo. Tal vez miro algunos versículos, o leo, oro, pero digo: Señor, solo tú sabes lo que yo tengo que decir en ese lugar, con esa persona. Solo tú sabes qué palabras son las que van a producir el fruto que ha de producir. Y ya. Y es bonito ver que de repente dices algunas cosas que el Señor usa para tocar a alguien. Y es el Espíritu que te está poniendo esas palabras. En Apocalipsis 2, capítulos 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29, capítulo 3, versículo 6, 13, 22, dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu le habla a las iglesias. Y en forma personal, en Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 29, leemos de que Felipe, uno de los diáconos, que va a Samaria, y hay un gran avivamiento, y los samaritanos reciben al Señor, y el Señor llama a Felipe, un ángel lo envía a una zona del desierto, el camino que va de Jerusalén a Gaza, y le dice: ve para allá. Y cuando va para allá, el Espíritu le habla a Felipe y le dice: únete a ese carruaje. Iba un etíope que iba de regreso, había ido a Jerusalén a adorar, y iba de regreso, y se le aparece Felipe para compartirle el Evangelio. Pero dice claramente, si vas a Hechos, capítulo 8, no creo que se lo hizo audiblemente, pero se lo dijo en el corazón. El Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Nunca se me olvida, cuando vine al Señor en la ciudad de Watkinsville, Georgia, muy pronto tenía el deseo de compartir la palabra de Dios, y empecé a visitar a un lugar, un campamento en Comer, Georgia. Jubilee Partners se llamaba el lugar. Y venían refugiados de la guerra del Salvador, y los tenían ahí, los mandaban a Canadá. Y en una de esas que iba yo viajando en mi carro a visitarlos, los iba a visitar, y Dios me dio el deseo de mi corazón, que era compartir la palabra con ellos, y yo nunca abrí la boca. Ellos me pidieron, Carolyn Mosley, que era la directora, con su esposo John Mosley, me pidió: Jaime, he estado orando que hay que compartir la palabra con estos refugiados, y estaba pensando en ti, ¿quieres orar? Digo: no tengo que orar, es el deseo de mi corazón. Y empezamos a compartir, y venían al Señor. Muy lindo, pero nunca se me olvida la segunda o tercera ocasión, antes que Carolyn me dijera eso, yo iba manejando hacia Jubilee Partners, y
y veo a alguien pidiendo jalón o ahí en la calle. Y ya después en Jubilee Partners los vi a ellos, ya los saludé, ahí estaban ellos. Era una persona con otros, estaba ya después ahí. Y cuando ya me regresaba, me quedé ahí como unas 2 horas, no sé qué. Cuando ya me regresaba en el camino, venía en el camino y alguien estaba pidiendo jalón. Y no lo vi, solo vi que alguien estaba pidiendo jalón y dije, no, yo no le doy jalón a nadie. O sea, raite, como dicen acá. Y dije, no, que voy a darle un aventón. Aquí cualquier criminal te hace daño. Pero en lo que yo iba pasando, sentí una presión. Me decía, tienes que regresarte a darle jalón, aventón. No, esto aquí estoy. Pero no pasé ni una mía cuando la impresión era tan fuerte que yo sabía que no hacerlo era desobedecer a Dios. Y me regresé. Y era el muchacho que había estado al principio en esa calle, que había estado en Jubilee Partners y ahora estaba de regreso. Y le dije, súbete. Y se subió al carro y tuvimos una experiencia interesantísima. Yo pienso que era un ángel realmente. Alguno dirá, estás loco. Yo creo que no. Realmente su presencia era extraña. No me parecía una persona natural. Y me profetizó, literalmente, me profetizó. Tuvimos una experiencia interesante, íbamos en el camino y me decía que había venido manejando desde Nueva York, no sé qué. Y como veniste manejando, bueno, yo le pedí un jalón a alguien y estaba cansado y le manejé el carro. Y bueno, no he dormido mucho y conversando. Yo había leído el día anterior ese poema de las huellas. Y él me lo menciona. Y me había tocado profundamente. Y él me lo menciona en ese. Wow, digo yo. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que el Señor cambie mi corazón. Y me volteé a ver y me dijo, ¿sabes qué? Dios te lo va a cambiar, me dijo. Pero cuando él me lo dijo, yo sabía que era Dios hablando a través de él. Yo sabía que era Dios. Y de hecho, mi presión arterial antes estaba como a 130. Y después de ese evento, mi presión se estabilizó en 110. Literalmente se cambió mi corazón, pero también espiritualmente. Y cuando ya íbamos llegando, y me decía, digo, oye, te dejo en Watkinsville, en la ciudad, en Athens. Me dijo, no, en la ciudad hay mucha maldad. Y me acordé de Los Ángeles cuando Sodoma y Gomorra. Y yo dije, cada vez me intrigaba más esta persona. Y dije, oye, te puedo invitar a un pollito o algo siquiera. Déjame en las afueras. Y en una gasolinera salí y fui. Sí, ¿cómo no? Le compré el pollito. ¿Y dónde te dejo? Ahí en la calle más adelante, en el campo. Y fui y ya lo dejé. Y solo di vuelta y ya no lo vi. Y yo pienso que era un ángel, pero independiente de eso, el punto que quiero hacer es que Dios habla hoy en día. Y Dios te puede estar hablando hoy en día, ahorita, y espero que nos esté hablando. No soy yo estoy hablando, pero Dios te puede estar hablando en alguna área. Te puede estar diciendo, ¿te das cuenta? Yo todavía estoy aquí y quiero darte un consejo. Habla y búscame y te voy a dar un consejo. El Espíritu Santo te está hablando de una o de otra manera. El Espíritu Santo habla hoy en día. No puede ser una fuerza. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. En Juan 16, 7 al 11 dice, Jesús, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, convict, convencerá al mundo. La palabra en el New King James, New American Standard, New Living Translation, English Standard Version es convict, que es declarar a alguien culpable de un crimen o emitir un veredicto de una persona o mostrarle a una persona que está mal en algún aspecto. La palabra en el griego, elegjo, quiere decir hacer ver la culpa de alguien, convencer a alguien de una falta. El Espíritu Santo
tiene la función de mostrarnos que está mal. Es como aquel doctor que te dice, te voy a hacer unos exámenes y te dice, ¿sabes qué? Estás mal. Oye, gracias por hacérmelo saber. Porque al hacérmelo saber yo ya puedo buscar la medicina. Es una bendición que puedan... Es como que si tu casa se está quemando y no sabes que se está quemando. O no sabes que hay polilla en tu casa y se te está destruyendo. Y te dicen, oye, hay polilla. Oh, qué bueno que me dijiste. Puedo hacer algo al respecto. Y esa es la función del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Hijo de pecado, ¿por qué no creen en mí? Muchos decíamos que creíamos en Jesús, pero al igual que los demonios, creíamos y temblábamos de que al morirnos, híjole, estamos listos. Los demonios creen y tiemblan, no creen, es el creer su palabra y darle nuestra vida. Él convence al mundo de pecado, de justicia, porque voy al Padre y ya no me verán más. Es decir, Jesús es recto, es puro, es perfecto. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La palabra de Dios nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Quien inspira la escritura es el Espíritu Santo. Pedro lo dijo. Ninguna escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna escritura fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Dios hablaron de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios inspiró las escrituras. Necesitas el Espíritu de Dios para entenderlas. Es como decir, escribí un libro en inglés. Bueno, si no sabes inglés no lo vas a entender. Y las escrituras tienen un lenguaje supernatural. Y se necesita el Espíritu sobrenatural que nos las interprete. Por eso tú no puedes entender las escrituras si no has recibido a Cristo. Y si has recibido a Cristo y las entiendes es porque tienes el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos revele las maravillas de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Entonces, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Quién puede escudriñar las profundidades de un Dios infinito? Solo Dios, el Espíritu Santo. Y vemos de que Él es el que nos revela las cosas grandes y maravillosas que nos pueden dar esperanza y fortaleza en las luchas y en las pruebas. En Isaías 11:1-2, profetizando Isaías del Mesías, dice, brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor a Dios. Necesitamos todas esas cosas en la vida, hermano. Ahora, queremos ver a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ver a Jesucristo. Y tenemos que entender que Jesucristo mostró una humildad increíble. Cristo se despojó de su gloria celestial, no de su deidad. Cristo nunca dejó de ser Dios. Y tomó un cuerpo humano, 100% humano. Él no era humano antes, Él era solo Dios. Pero luego viene Dios y se encarna y toma un cuerpo humano, y tenemos en Cristo que es 100% Dios y 100% humano. ¿Puedo entenderlo? No. Yo puedo entender eso, no me preguntes de eso, pero lo dice en la Biblia. Hay cosas que yo no puedo entender, pero hay que creerlo, porque al creerlo puedes entender muchas cosas que la Biblia dice, porque la Biblia también te revela que Cristo es hombre y es Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Cristo es hombre, pero también Cristo es Dios. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Ahora, Cristo se despojó a sí mismo. En Filipenses 2:5-8, Pablo dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios,
No consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Entonces vemos de que Jesús se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Hay una palabra en griego que se usa para esto, es kenosis. Y kenosis quiere decir que es un término que ocupan para referirse a que Jesús se despojó. No quiere decir que dejó de ser Dios, pero se limitó, pongámoslo de esa manera. Se limitó cuando vino a la tierra. De hecho, en Juan 14, versículo 27 al 28, leemos que Jesús dijo: oíste que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijarías porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Dicen algunos, ya ves, el Padre es mayor que Jesús. Jesús es creado por Dios. No. Jesús, al despojarse, al limitarse y tomar un cuerpo humano y en la tierra estar sirviendo como siervo, Él había limitado su poder. Y en ese sentido, Él había bajado. Pero en Juan 17, versículo 4 al 5, Jesús dice al Padre: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiere. Es decir, Jesús tenía la misma gloria que el Padre. Temporalmente se despojó de esa gloria para morir como un criminal por nosotros, pero sin haber cometido ningún crimen. Para eso es el poder del amor. Pero vemos, ahora, al ver eso, esto debe ir más allá que algo intelectual. Nos debe demostrar el ejemplo que nos dio Jesús, para que caminemos en esa humildad. ¿Quién puede decir amén? Caminar en esa humildad. Vamos a Mateo 3. En el bautizo de Jesús, vemos, versículo 16, Jesús, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios, como lo menciona Lucas, bajó corporalmente en forma de paloma. Es decir, Jesús fue lleno del Espíritu Santo para la obra que Dios le había encomendado. Jesús dependió totalmente del Espíritu Santo. Él había bajado, se había despojado, no dejó de ser Dios, pero se había limitado y tuvo que depender del Espíritu Santo para todo lo que hizo. En Lucas 4, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Es decir, Él dependió del Espíritu Santo para tener poder. Y vemos en el versículo 16 que se llegó a Nazaret, donde se había creado. Y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Qué ocurrió en el bautizo? Bajó el Espíritu. Ese Espíritu no bajó solo para darnos un show, para que dijeran, oh, qué bonito. No, porque Él dependió del Espíritu para todo. El Espíritu debe estar sobre mí y me ha ungido. Él dependió de ser ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Ese proclamar no solo era decir, la palabra de Dios tiene poder para hacer. Y al proclamar, el ciego vio. El que estaba atrapado por el pecado fue liberado. El que no podía caminar, estaba cautivo de una camilla,
pudo caminar y saltar, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Jehová, del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, hermanos, Cristo necesitó del poder y de la unción para compartir con otros. Nosotros lo necesitamos. Cristo necesitó al Espíritu Santo para expulsar demonios. ¿Cómo es posible? Es que Él realmente bajó y dependió de todo. Vamos a Mateo 12, 22, 28. Le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. ¿Quién lo sanó? Jesús lo sanó. Pero veremos que lo sanó por el poder del Espíritu Santo. Él se había humillado y dependió del Espíritu Santo para sanar. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Es decir, ¿no será este el Mesías? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belzebub, el príncipe de los demonios. Y conociendo a Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebub, ¿por quienes los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Con qué poder expulsó a los demonios? El Jesús se humilló. Sí. Hermanos, ¿y con qué arrogancia nosotros vamos a hacer algo con nuestra propia sabiduría? Y vamos a ir a donde nosotros creemos que debemos de ir. Y vamos a hablar ya te tiene que ocurrir porque yo te lo digo. No, es el Espíritu Santo. Veamos la humildad del Señor. Cristo no hizo nada por su propia cuenta, sino la voluntad, el deseo del Padre. En Juan 5:19 leemos que Jesús dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús no hace nada por su cuenta, no hizo nada por su cuenta. Totalmente obediente. Y en 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 6:38 dice: he descendido del cielo. Jesús vino del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús dice: como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Somos enviados por el Señor. En Juan 14:10 Jesús dice: no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Es el que hace las obras. Y la palabra, cuando es Dios el que te está diciendo que digas algo, tú crees que no va a ser acción. Si el Señor te dice: dile a ese monte que se mueva, tú crees que tú le vas a decir: muévete, y el monte no se va a mover. Lo que pasa es que a veces decimos: muévete, monte, y dice: el Señor no se movió. Pues sí, es locura tuya. Estás ahí con tus locuras, ¿no? Y llega uno y el Señor dice que sea sano, y no sana, y entonces le da vergüenza y dice: es que no tienes fe. No tienes fe para ser sanado. Le echa la culpa. Para empezar, está todo enfermo. Y luego dice: sánate, porque Dios dice que sos sanado. Y Dios no dijo. Y ya le dice: bueno, no te sanas porque no tienes fe. Encima que está enfermo, le prometiste que iba a ser sanado, y ahora le dices que es culpa de él que no es sanado. Imagínate. Medio triste la cosa, ¿no? Pablo dijo: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A morir
y a que Cristo sea el que hace la obra, porque entonces va a ser poderosa nuestra vida, ¿no? Va a ser una vida de poder, porque lo que hables va a ser el Señor que te está diciendo, di esta palabra de ánimo, o di esta palabra de corrección, o haz esto, o haz lo otro. Jesús dijo, yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. En versículo 31 dijo, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Veamos el contexto en que lo dijo. Estaban diciendo que la obra que él había hecho era ¿de quién? Del diablo. Ellos no se habían puesto a insultar, Espíritu Santo, tal cosa. No estaban insultando verbalmente al Espíritu Santo. Ellos no se daban cuenta, pero lo estaban insultando. Porque ¿quién era el que había hecho esa obra? El Espíritu Santo. Y estaban diciendo que era el demonio que la estaba haciendo. Y realmente esa es la blasfemia del Espíritu Santo, rechazar el testimonio del Espíritu Santo. Y vemos que el Señor dijo en el versículo 31, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Algunas personas dicen, bueno, pastor, yo estaba medio borracho y dije unas tonterías y me arrepiento, pero yo creo que ya blasfemé contra el Espíritu Santo. Si tú te sientes arrepentido de haber dicho alguna tontería contra Dios o contra quien sea, y te sientes arrepentido, no has cometido la blasfemia del Espíritu Santo, porque el arrepentimiento es resultado del Espíritu Santo trabajando en tu corazón y trayéndote convicción. Entonces el Espíritu Santo, si te ha traído convicción, es porque te ha traído convicción para darte salvación. Entonces el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es resistir al Espíritu Santo a tal punto que Jesús le estaba haciendo milagros, estaba hablando la palabra y continuaban resistiendo al Espíritu Santo. Y alguna persona puede venir a Calvary Chapel Emmanuel, a otra iglesia, y no decir una mala palabra jamás contra el Espíritu Santo, pero resistir al Espíritu Santo que te está hablando y hablando y hablando para que rindas tu vida, para que creas. Llega un momento donde dice el Señor, sabes que ya no te hablo. Tú no estás tomando lo que te estoy diciendo, tú estás resistiendo, y se acabó tu oportunidad. Necesitamos el Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los extremos del mundo. Necesitamos poder, necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento y se necesitan dones del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. Necesitamos poder para no ser esclavos del pecado. Jesús dijo a través de Pablo, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces el Espíritu Santo nos da el poder para no estar en el lodo. Como decía alguien, una persona puede caer en el lodo, pero son los cerdos que le gusta quedarse en el lodo. Cuando tú caes en el lodo te levantas, el cerdo se queda en el lodo. Nosotros no somos cerdos, somos hijos del Dios viviente. Amén. Y para eso nos ha dado el Espíritu Santo, para entenderlo. Bueno, sé que fue una enseñanza básica, fundamental, pero creo que es bueno que la conozcamos, la conozcamos bien, la entendamos. El próximo domingo vamos a cubrir las tres relaciones que existen entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu en nosotros, el Espíritu con nosotros y el Espíritu sobre nosotros, y vamos a empezar con los dones del Espíritu Santo. Vamos a pararnos. Primero, si alguien no ha recibido a Cristo, vamos a hacerle la invitación que reciba a Cristo. Si tú nos ves por internet o nos ves por video, DVD después, o en alguna ocasión nos escuchas en la radio o en audio, te invitamos a que recibas a Jesús. Jesús es vida, Jesús te ama. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces invitamos a que recibas
a Cristo. Ahí donde estás, ora conmigo para recibir a Jesús. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador mío. Entra a vivir en mi corazón, Señor. Quiero seguirte. Abre mis ojos. Quiero conocerte. Dame tu espíritu. Quiero obedecerte. Ayúdame a conocer lo que es bueno y a rechazar lo que es malo. Te recibo, Señor. Tu sangre preciosa paga por mis pecados. Por todos mis pecados. Yo creo que tu sangre, tu sacrificio fue perfecto y completo. Y hoy confío en ti, lo que hiciste en la cruz, para perdón de mis pecados. No confío en mí mismo, sino en ti, Señor Jesús. Y te doy gracias por recibirme, porque tú cumples y honras tu palabra. Y dices que todo lo que viene a mí, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Y hoy vengo a ti, Señor. En nombre de Jesús.